aquí, miren, con nuestro director general, el licenciado Rubén Ernesto Martínez Rodríguez, director general de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en un foro más de nuestra querida Red Nacional de Impulsoras e Impulsores de la Transformación. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con todas y todos ustedes. Excelente, qué bueno escucharte que estamos bien. ¿Y qué creen? Que hoy tenemos un programa, un foro muy especial, porque nos están acompañando del Sistema Estatal DIF Guerrero, una impulsora y un impulsor de la transformación, y también está el procurador, el licenciado Martín Yactivani Ramírez, procurador del Sistema Estatal DIF Guerrero. Les mandamos un abrazo y les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros por la situación que acaban de pasar, el fenómeno natural, el huracán Eric, que esperemos que estén muy bien por allá por Guerrero, que les mandamos pues todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad desde aquí del Sistema Nacional DIF y nos ponemos pues a sus órdenes para lo que ustedes requieran y les vuelvo a decir, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este foro que se llama Infancia sin trabajo, solo juegos y sueños. También tenemos de invitada especial a la maestra Graciela Aurora Ramírez Cepeda, directora de Políticas de Trabajo Digno, que en un momento más va a estar con nosotros. Pero sin mayor preámbulo, ¿qué les parece si vamos con un video de nuestra querida procuradora, la licenciada Fabiola María Salas Abrís, que en esta ocasión no pudo estar aquí con nosotros, pero como siempre muy comprometida, nos mandó unas palabras. Buenas tardes a todas y todos, me da mucho gusto reunirnos nuevamente en este foro de participación infantil que pertenece a esta Red Nacional de Impulsoras e Impulsores de la Transformación. Sé que ustedes participan con mucho entusiasmo, que tienen interés sobre todos los temas que se abordan en estos foros y el día de hoy pues es también un tema que es de vital importancia conocer para todas y todos, que es precisamente enfocado a la prevención del trabajo infantil. Como ustedes saben, este foro titulado Infancia sin trabajo, solo sueños y juego, pues va encaminado a que entre todos conozcamos más acerca del trabajo infantil y cómo podemos prevenirlo. Sé que todas y todos desde nuestros espacios podemos llevar a cabo acciones concretas como las autoridades, pedir que se elaboren leyes para castigar a quienes emplean a niñas, niños y adolescentes, como sociedad dejar de consumir algunos productos que vienen del trabajo infantil o de la explotación infantil y entre todos difundir que un niño no debe trabajar, un niño debe de tener las condiciones para su desarrollo pleno, para que cuente con todos sus derechos y pueda estar en pleno bienestar. Entonces sé que hoy van a aprender mucho, agradecemos a América y a Graco que son parte de esta red, quien el día de hoy van a llevar este foro y también a las autoridades del estado de Guerrero. Sé que en colaboración con la Dirección General de Promoción y Difusión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues hicieron posible que este foro fuera híbrido. Gracias a los especialistas, al procurador Yactivani, a la ingeniera Liz Salgado, que han apoyado pues este foro de participación y que también se interesan en este tema, porque también sé que desde su estado pues llevan a cabo acciones para prevenir el trabajo infantil. Sepan que mientras nosotros estamos participando en este foro, hay también 1 de cada 10 niños de entre 5 y 17 años tienen que estar trabajando. Y eso no debe de ser posible. Debemos de entre todos generar condiciones para que estas niñas y niños puedan tener acceso a educación, alimentación, a una vivienda, a jugar, a soñar, a tener espacios de recreación. Sé que lo podemos lograr, sé que el día de hoy va a estar muy nutrida su participación, con ideas, proponiendo algunas acciones que ustedes pueden hacer desde sus estados. Les deseo el mejor de los foros, que podamos a partir de estos intercambios tener estas ideas claras de cómo prevenir el trabajo infantil y que sigamos cada uno de nosotros difundiendo en nuestros espacios todos estos derechos de niñas, niños y adolescentes. Les deseo éxito en este foro y seguramente nos veremos en los próximos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la distancia a nuestra querida procuradora
Y bueno, nada más, antes de que le demos la palabra a América, les quiero recordar que ya Monse y Laura están en el chat del foro para escuchar todo, bueno, para leer, perdón, todas sus dudas, sus comentarios, y les recuerdo que es muy importante que tengamos una actitud de respeto también a través de este chat y que lo utilicemos solamente para comentar acerca del tema del día de hoy. Pues sin más preámbulo, vamos a darles la bienvenida a nuestra querida América Isabel Ruiz Martínez del Sistema Estatal DIF Guerrero, que ya está lista para presentar este foro. Todo tuyo, el Foro América. Hola, mucho gusto. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este foro. Me presento rápidamente. Yo soy América Isabel Ruiz Martínez. Tengo 16 años de edad. Actualmente curso lo que es el primer año de preparatoria en mi ciudad natal, que es Chilpancingo de los Bravo Guerrero. Yo soy impulsora de la transformación desde el 2022 y he tenido gracias a Dios, un largo recorrido en todo esto, desde participación en el video Todas y Todos Protegiendo Nuestros Derechos del DIF Nacional, participación en la Feria de Inclusión del 2022, participación en la entrega de el programa Me Escuchas, también he asistido al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco de Juárez de Guerrero y he participado en diversos videos del DIF de Guerrero. Y uno de los logros de los que estoy muy agradecida es de en febrero y mayo del 2024, que fui moderadora del programa La Mesa, programa en conjunto del Canal 11 y el Sistema Nacional DIF, que organizaron junto a varias niñas y niños impulsores. Pero para darles la bienvenida a este foro el día de hoy, les voy a presentar el tema que, como ya mencionaban, es Infancia sin trabajo, solo juegos y sueños. Les pedimos a cada uno de ustedes que mantengan sus cámaras abiertas y que, por favor, al lado de su nombre agreguen de qué estado nos están acompañando. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles a Graco, quien nos va a exponer el tema Infancia sin trabajo, solo juegos y sueños. Y bueno, Graco, te doy la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Me llamo Graco Merino Bello, estoy en primero de primaria, vivo en este estado de Guerrero y tengo 7 años. Entré desde los 4 a la CRIT y desde los 4 entré a la CRIT. Ya tengo 3 años conviviendo en este estado de la CRIT. Tuve muchas aventuras en muchas comunidades, pero aquí más, porque me gustaría ver muchos foros, o sea, de todo eso. Pues, Ajá, ¿de ya. qué va? Mi tema se llama trabajo infantil. Aquí les voy a mostrar unos dibujos. Las niñas y niños tenemos derecho a jugar. Aquí les voy a mostrar. Ahí está. Aquí están jugando. Aquí están jugando con una pelota de fútbol. Aquí las niñas y niños tenemos derecho a comer sanamente. Aquí está un niño comiendo brócoli, zanahoria, tomate y su calabaza. Aquí está con su pepino. Y deben de comer sanamente. 0 comida chatarra. Las niñas y niños tenemos derecho a estudiar. Aquí les muestro un niño leyendo. No sé si se alcanza, ¿verdad? Los niños deben de estudiar, pueden leer libros. Y aquí está. Por esto las niñas y niños no trabajamos porque perdemos nuestros derechos. Aquí les muestro un niño trabajando. Aquí le puse una X porque no deben de trabajar los niños. Aquí les voy a mostrar que está. Las niñas y niños tenemos derecho a la salud. Aquí les muestro un niño que estaba enfermo y fue al doctor. Aquí deben de cuidarse sanamente. Y por último,
Las niñas y niños tenemos derecho a la seguridad y protección. Aquí les muestro un dibujo, un niño pidiendo auxilio. ¿Qué es eso? Las niñas y niños tenemos derecho a la protección contra la explotación económica y el trabajo peligroso. Aquí les muestro niños que están trabajando. Los niños no deben de trabajar porque si trabajan pueden perder sus derechos. Y así termina. Ok, muchísimas gracias, Graco. Creo que cada uno de los dibujos que nos mostró tiene un gran significado detrás de. Y esperando que, pues ahorita vamos a darles un breve tiempo a la participación, ya que veo a muchos de ustedes que están queriendo, pues, compartirnos algunas opiniones o preguntas acorde a la exposición de Graco. Así que pueden empezar a alzar sus manos y les vamos a dar las palabras. Bueno, le daremos la palabra primero a Beatriz Campos García. Adelante. Buenas tardes, los veo desde Navolato, Sinaloa, y me pareció muy importante este tema porque no tenemos necesidad de trabajar, no debemos de trabajar porque se vulneran nuestros derechos como a la educación, a tener a una familia, etcétera. Y pues me pareció muy importante este tema. También, pues que lo vemos comúnmente, bueno, yo lo veo muy comúnmente que los niños trabajen, porque cerca de mi casa hay un semáforo y ahí veo a niños que están como vendiendo dulces o están trabajando en sí limpiando vidrios, pero de los carros. Pero ¿cómo los puedo ayudar? Es mi pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los niños que se encuentren en esa situación? Ok, gracias por compartirnos tu pregunta, Beatriz. Más adelante vamos a tener otras exposiciones y creo que te podrán contestar esa pregunta. Es muy importante saber que pues antes de todo tendríamos que avisarles a alguna autoridad, pero eso es algo que te dirán más adelante. Y por siguiente tendremos a José Gutiérrez. ¿Verdad? Yo tengo un amigo que sus papás lo obligan a que que le ayude a los caballos y en un momento uno de los caballos que él tiene le pegó una patada en la cara, pero los padres no lo enviaron, nomás le pusieron puntadas y los padres casi no se preocupaban por él. Y, es, y pienso que los niños no tienen que hacer trabajos que estén tan peligrosos. Trabajos, digo que unos trabajos que no estén no tan peligrosos, no. Que unos trabajos que estén fáciles para todos los niños, pero no tan pesado ni tan peligroso. Ok, José, muchas gracias por compartirnos esto. Creo que deberías de también compartirlo con tu red de impulsores para que podamos tomar alguna acción. Sin embargo, les agradecemos que desde esta edad se esté notando todas estas malas actitudes o el hecho del tema de hoy, la importancia. Así que le daremos ahora la palabra a Camila Castro. Bueno, pues para dar mi opinión sobre lo que pienso de todo lo de niños que trabajan, primero hay que darnos cuenta de que por qué llega el trasfondo de esto. El trasfondo yo creo que muchas veces es la situación económica que pasan los papás y lamentablemente es algo que puede ser y eso no justifica el fin, no justifica los medios, no los justifica, pero podríamos como sociedad tener un poco más de conciencia de esto y darnos cuenta de que diferentes cosas llevan a esto, no solo enfocarnos en esto
y al darnos cuenta de niños en esas situaciones podemos tratar de buscar maneras o apoyo para la gente que manda a sus hijos a trabajar o los niños que por voluntad propia deciden trabajar porque pasan diferentes situaciones. Y eso más que nada me gustaría que lo tomen de manera reflexiva de por qué llegan a hacer esto, a pesar de que el fin no justifique los medios, sino buscar una manera para que todos los niños puedan aprender de que sus derechos están en jugar y divertirse. Muchísimas gracias, Camila. Es cierto todo lo que mencionas, que bueno, que ya tengamos una opinión al respecto y justamente por eso se hacen estos foros, para poder tener alguna reflexión sobre estos temas y poder tener un conocimiento mayor. Así que ahora vamos con Javier Mendoza. Hola a todos. Soy Javi y soy impulsor del estado de Morelos. Les quiero decir que perdón por no ir, es que me he estado desconectando, está lloviendo muy fuerte y me he estado desconectando y no he oído muy bien, pero respecto al tema, yo opino que los niños no debemos de trabajar, debemos de divertirnos, jugar, disfrutar nuestra infancia, hacer muchas cosas y no trabajar y no ayudar a los adultos. Y también le quiero mandar un gran saludo a Anne que está por allá y que le mando un gran abrazo y un gran saludo. Bye. Gracias. Muchísimas gracias, Javi. Muy cierto lo que mencionas. Creo que cada uno nos estamos creando una opinión al respecto a este tema y ese es el punto de tener este tipo de foros, poder compartir nuestras opiniones y así fortalecernos de conocimiento. Yo también les mando un saludo. Y vamos con Itan Omar. Hola, soy Itan Omar, vengo de Bachoco, Juan José Ríos, Sinaloa. Yo opino que es muy malo que los niños trabajen porque además de no vivir una vida feliz, puedes tener el riesgo de que te manden al DIF y por eso es importante que los niños no trabajen. Gracias. Gracias, Itan, es cierto. Las consecuencias de la falta de estarnos aprovechando de esto, pues son muchas y más adelante también vamos a estar hablando de ellas. Y por lo pronto podremos escuchar a María Elizabeth. María, ¿nos oyes? Hola, buenas tardes. Va a participar Leonardo Rivas mencionando los derechos de los niños. Me llamo Leonardo. Soy de aquí de Tarímbaro. Derecho a ir a la escuela, derecho a comer saludable, derecho a ir al doctor, derecho a jugar. Muy bien, ya no Gracias. trabajar, ¿verdad? Bien. Muchísimas gracias. Es muy importante que cada uno de ustedes conozcan todos sus derechos, entonces felicitamos mucho que se sepan cada uno de ellos y en qué constan. Y vamos a dar la última participación y proseguiremos con otra exposición y después no se preocupen, vamos a seguir teniendo sus participaciones y sus opiniones que nos quieran compartir. Así que de última participación le doy la palabra a Luna Jasso. Yo creo que los niños no deben trabajar porque así no estudian y cuando sean más grandes, pues no van a tener mucho conocimiento y tampoco deben trabajar porque no tienen derecho a trabajar. Gracias, Luna, por compartirnos tu opinión. Y
Bueno, para reforzar todo este conocimiento, ahora tenemos el gusto de presentarles al licenciado Martín Yactivani Ramírez, quien es procurador de protección de niñas, niños y adolescentes del estado de Guerrero. Así que adelante. Muchas gracias, América. Pues estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy con este importante tema. Sin duda, niñas y niños y procuradores de protección y sistemas DIF, tenemos un gran reto en el hecho de garantizar que ustedes puedan vivir una vida libre de violencia, una vida llena de salud y principalmente una vida llena de juegos. Porque cuando uno es niño, niña, uno de nuestros principales derechos es divertirnos, aprender, desarrollarnos, que nos cuiden, que tengamos una alimentación correcta, que podamos ser niños, jugar. Creo que es el derecho más importante de todo niña y adolescente. Primero, tendríamos que explicarles qué es un trabajo infantil. El trabajo infantil es toda actividad económica o física que realizan niñas, niños y niñas y niños pues que remunera o que tiene un pago. Este concepto nos lleva pues a definir qué es lo que no nos pueden poner a hacer. Un niño, una niña no tiene por qué desarrollar actividad física que pueda remunerar a la familia. Este es el primer concepto que debemos de tener claro. ¿Para qué? Para saber cuándo nosotros tenemos que reclamar o denunciar o buscar ayuda. Según los datos de UNICEF, pues tenemos un problema a nivel mundial. 1 de cada 10 niños, como decía la procuradora, pues se ve forzada a tener un trabajo, lo cual pues es un gran reto, no solamente para la sociedad y para los estados. Debemos de erradicar estas conductas. ¿Por qué el trabajo infantil se da? Hay muchos riesgos, hay muchas circunstancias que nos obligan a niñas y niños a trabajar. Uno de los más factibles, como ya lo dijeron en sus participaciones, pues son los niños que encontramos en los semáforos. Uno de los principales factores, pues es la pobreza, la falta de acceso a la educación de algunas familias, la violencia o abandono por parte de nuestros tutores. La persona que nos debe de garantizar, por ejemplo, el acceso a comida, alimentación, educación y a darnos, por ejemplo, un recreo, a comprarnos algo, pues son nuestros tutores, papá, mamá, abuelo. Las familias, pues son muy variadas. Las consecuencias del trabajo infantil. Este es uno de los aspectos que debemos de tener más claros. ¿Por qué nos afecta trabajar? Pues hay un bajo rendimiento escolar. Uno cuando ocupa su tiempo trabajando, pues ya no le dedica tiempo a aprender, a formarnos. Hay daños físicos, por ejemplo, hay trabajos de alto riesgo que los niños no podemos realizar. El hecho, por ejemplo, de ir a un lugar a hacer una actividad física nos pone en una circunstancia en la cual nos podemos lastimar. Un aislamiento social, claro que sí, niños y niñas pues sufren bullying, por ejemplo, de otras personas, de otros niños que nos critican o pueden atacar a un niño por el hecho de trabajar. Obviamente, un trabajo nos pone en un mayor riesgo de que nos vulneren. Nosotros debemos estar protegidos en una casa, en una escuela, pero no en un lugar donde nos puedan pues violentar. En México, ahora, ¿cuándo me permiten a mí trabajar? En México, la ley dice que uno puede trabajar después de los 15 y aún así hay reglas especiales para que un adolescente trabaje. Hay jornada disminuida, hay autoridades que nos dedicamos a ver que los adolescentes que estén trabajando estén estudiando, que no haya un mayor riesgo, que tengan un lugar adecuado, que esté su tutor al pendiente de él, pero nosotros no podemos trabajar según la ley hasta los 15 años. Antes, las autoridades debemos de sancionar a toda empresa, a todo lugar que brinde trabajo a personas menores de 15 años. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a las procuradurías y autoridades a que vigilemos que ninguna niña o niño trabaje. Debemos de vigilar las empresas, debemos de vigilar los lugares y detectar cuando niñas o niños estén trabajando.
Ahora hay una parte importante, nos podemos confundir. ¿Cuándo es ayudar en casa y cuándo es trabajar? Porque es una pregunta que niñas y niños hacemos muy regularmente. Por ejemplo, trabajar en la casa como barriendo, lavando un traste, tendiendo nuestra cama, es una conducta que nos ayuda a ganar responsabilidad y a prepararnos para ser autosuficientes. Eso está válidamente aceptado. Eso no es trabajo infantil. Trabajo infantil es cuando ya me llevas a un lugar, a una empresa y me obligas a desarrollar actividades. Pero sí debemos nosotros de diferenciar cuándo es trabajo infantil y cuándo estamos ayudando en casa. ¿Cómo podemos ayudar? Esta es una pregunta que me llamó mucho la atención de uno de los participantes, de uno de los impulsores. ¿Cómo podemos ayudar cuando vemos niñas en los semáforos trabajando o detectamos que están trabajando en una tienda? Lo que debemos de hacer es comunicarnos con nuestros sistemas DIF o comunicarnos con los procuradores de protección. ¿Por qué? Porque todos los sistemas DIF y procuradores tenemos programas diseñados a ir a visitar esas casas y ver por qué el niño está trabajando. Si es un tema en el cual la pobreza o la necesidad lo obligó a trabajar, nosotros como sistema DIF tenemos la obligación de verificar y prestar ayuda para que cesen estas causas y niñas y niños podamos regresar a jugar, podamos regresar a aprender, podamos regresar a un lugar donde nos sintamos seguros y podamos desarrollarnos como seres, pues, niños que tenemos que jugar. Esa sería mi participación, América, y pues seguimos aquí en el Red de Impulsores. Muchísimas gracias, licenciado Martín. Creo que nos amplió un poco y nos dio una descripción correcta de todo este tema. Y para seguir reforzando esto, es el momento de presentarles a la maestra Graciela Aurora Ramírez Cepeda, directora de Políticas de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Y que maestra, le damos la palabra. Muchas gracias América, Graco, procurador, muchas gracias por la invitación. Déjenme decirles que me da mucho gusto estar aquí con todas y cada uno de ustedes. Veo que hay muchas participaciones de niñas, niños y adolescentes, me da mucho gusto. Y también felicitarte, América, por esta trayectoria y experiencia que ya tienes en estos foros. Se nota que lo has hecho muchas veces y lo haces muy bien. También felicitar a Graco, eres un gran artista, Graco, y la verdad es que tú te adelantaste con la presentación que yo traigo porque prácticamente ya nos explicaste qué es el trabajo infantil, qué es lo que deben de estar haciendo las niñas, niños y adolescentes en lugar de estar trabajando. Y escuchando las participaciones de todos ustedes, me doy cuenta que tienen una idea muy clara de qué es lo que tienen que estar haciendo las niñas, niños y adolescentes. Entonces, yo les voy a explicar pues de la parte pues más técnica, por así decirlo, pero déjenme decirles que ustedes van por muy buen camino, tienen muy buen conocimiento de lo que deben de estar haciendo, qué es trabajo infantil, qué no es trabajo infantil, pero les voy a platicar un poquito más para que puedan tener este conocimiento pues más completo y que puedan conocer que desde las leyes a ustedes como niñas, niños y adolescentes se les protege. Entonces, les voy a mostrar una presentación. Es rápida, créanme que no voy a extenderme mucho, a mí me interesa más escucharlos. Y nada más si me pueden confirmar si ya la ven. Sí se ve, maestra. Perfecto, muy bien. Bueno, pues el procurador también dio mucha información muy valiosa y es muy parecida o prácticamente la misma a la que yo traigo. Yo voy a empezar un poco con las cifras y comentarles que en el 2022 se hizo una encuesta para conocer pues cuál era la situación de trabajo infantil en México y la encuesta arrojó que existen 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes ocupados. Eso significa que pues estaban realizando una actividad que podría o no ser trabajo infantil. ¿Por qué les digo que podría o no? Porque la Ley Federal del Trabajo permite, como bien lo mencionaba el procurador, que las y los adolescentes inicien a trabajar, si así lo quieren, a partir de los 15 años. Entonces,
a partir de los 15 años ya no se considera trabajo infantil, ahora es trabajo adolescente. Pero existe también un importante número de niñas, niños y adolescentes, 2.1 millones, que desafortunadamente están realizando trabajo infantil o si son adolescentes, pues están en una ocupación peligrosa. Y ahorita les voy a contar, pues, cuáles son esas ocupaciones peligrosas. Pero continuando con estas cifras, pues nos preguntamos a qué se dedican estas niñas, niños y adolescentes que están en situación de trabajo infantil, que son 2.1. La mayoría de ellos está en el sector agropecuario. Otro número importante, otra cantidad importante está en el sector servicios, que eso es, por ejemplo, comerciantes o empleados en ventas. Y también hay una otra parte que está en comercio, ¿no? Servicios también abarca el tema de construcción o industria manufacturera. Entonces, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes que están en esta situación de trabajo infantil están en estos sectores. Y seguramente, como bien lo mencionó, por ejemplo, Beatriz y José, pues están en estas actividades en las que pues se están desarrollando, por ejemplo, en temas de comercio, en las calles o en temas de cuidado de animales, como lo mencionó el caso del amigo de José, pues están en esta situación. Pero ¿por qué las niñas, niños y adolescentes están trabajando? Hay un buen porcentaje en el que está porque quiere ayudar a su familia, quiere ayudar a que se generen más ingresos y que su familia tenga pues mejores oportunidades. También tienen mucho interés en aprender un oficio. Desde muy jóvenes hay algunas niñas, niños y adolescentes que les interesa pues generar ingresos, aprender, tal vez si su papá, su mamá se dedica a algún oficio, pues quieren aprenderlo. También para pagar deudas o porque pues el hogar sí necesitaba que trabajaran para generar más ingresos y tener, tal vez cubrir sus necesidades como principales, ¿no? Pero pues desafortunadamente sí hay consecuencias, ¿no? De que estén, perdón, en estas actividades de trabajo infantil porque los alejamos o se alejan de su derecho a la educación, de su derecho a la recreación, de su derecho a el sano desarrollo, a la salud. Entonces, sí hay consecuencias para las niñas, niños y adolescentes que están en una situación de trabajo infantil. Pero, ¿qué es el trabajo infantil? El trabajo infantil es la participación de una niña, niño o adolescente en formas de trabajo prohibidas. ¿Y cuáles son estas? Pues si trabajan menores de 15 años o si los mayores de 15 años están en una actividad peligrosa. Desde la Constitución y desde la Ley Federal del Trabajo se les protege a todas y cada uno de ustedes porque les menciono, la edad mínima para trabajar es de 15 años. Pero sí hemos mencionado ya, pues, qué es el trabajo infantil y ya les di las cifras, que son 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes, pero también existen actividades que no son trabajo infantil. Por ejemplo, los niños artistas no están desarrollando un trabajo infantil. Los niños deportistas o de desarrollo, que están desarrollando, son están inmiscuidos en este tema de científico, o si están en alguna actividad en su casa, por ejemplo, en labores del hogar, ayudándole a sus madres, a sus padres para pues tener su cuarto limpio o algunas labores, por ejemplo, en la cocina o en la sala. Todo eso no es trabajo infantil, ¿sí? Siempre y cuando estas actividades pues estén realizando en el seno familiar y que estén supervisadas por un adulto. Tampoco es trabajo infantil, por ejemplo, si una niña tiene una abuelita que se dedica a vender galletas y la niña le ayuda a embolsar las galletas a la abuelita, eso no es trabajo infantil, ella está pues apoyando en una actividad y está aprendiendo un oficio, ¿sí? En el seno familiar. Esto es muy importante. Mientras sea dentro de su familia, no sea una actividad peligrosa y no, pues no interfiera con su educación, con ir a la escuela, con salir a jugar, con hacer sus actividades deportivas, eso no es trabajo infantil y se puede realizar. Pero
También existe el trabajo adolescente permitido. Les contaba que la edad mínima para trabajar es 15 años y a partir de los 15 años la Ley Federal del Trabajo los protege. Si deciden trabajar a partir de esa edad, pues deben de cumplir con ciertas condiciones porque pues hay que proteger a las y los adolescentes que están en esta situación de trabajo en edad permitida. Por ejemplo, tienen un horario especial, o sea, no pueden trabajar más de 6 horas diarias. Les tienen que pagar un salario igual que a un adulto o una persona mayor de 18 años. Si hacen el mismo trabajo, tienen que darles el mismo salario. Los días de descanso siempre tienen que ser, por lo menos los domingos, darles vacaciones pagadas de 18 días al año. A una persona mayor de 18 años, al año se le dan 12 días de vacaciones. A las y los adolescentes les dan 18 días, por ejemplo. También tienen acceso a seguridad social. Esas muchas empresas, muchos patrones no saben que las y los adolescentes tienen derecho a tener seguridad social, obviamente a partir de los 15 años, ¿no? Que es cuando lo permite la ley. Pero ¿cuáles actividades están prohibidas porque son insalubres o peligrosas? Por ejemplo, no deben de trabajar los adolescentes en horarios nocturnos o en calles con mucho tránsito, como el ejemplo que mencionaban, al cuidado o custodia de personas, bienes y valores. Por ejemplo, que un adolescente esté en una caja cobrando, pues ahí está manipulando dinero y eso es peligroso, no es apto para una niña, un adolescente. Al cuidado de personas, pues que las contraten o los contraten para ser niñeras, niñeros o incluso cuidar a adultos mayores, eso no está bien, no está permitido por la ley. Obviamente trabajos ambulantes tampoco porque están expuestos pues a la calle, al sol, a muchos peligros que la misma calle tiene, ¿no? Tampoco está permitido que estén trabajando en el sector agrícola, en ningún tipo por ejemplo, de cultivos o de siembra o de pizca, no está permitido. Solamente en el área agrícola, forestal, aserrado, perdón, silvícola, que es todo eso de las maderas, no está permitido. En minas, pues en minas, la verdad es que incluso para las personas mayores de 18 años, los adultos, es peligroso. Para los adolescentes, pues mucho más, ¿no? Ahí no debería de haber ningún adolescente trabajando. En el sector de la construcción, que les mencionaba que en el sector servicios hay un porcentaje importante de niñas, niños y adolescentes trabajando, desafortunadamente, pues no, la Ley Federal del Trabajo nos dice que no deben de estar trabajando ahí o manipulando electricidad o en buques o en clima extremo que los exponga a radiación, a deshidratación, a operación de maquinaria pesada, al rescate por ejemplo, en brigadas contra siniestros, contra desastres naturales. Los adolescentes no deben de estar participando ahí. Levantando peso muy alto, como de más de 7 kilos, tampoco deberían de estar los adolescentes. Al manejo de sustancias químicas o manejando vehículos motorizados, tal vez algunos de ustedes que son mayores de 15 años ya sepan manejar, pero para trabajar no deberían de estar ahí o con herramientas punzocortantes. Y bueno, tampoco está permitido que estén expuestos a residuos peligrosos. Por ejemplo, si trabajan algún adolescente en un laboratorio de estudios de análisis clínicos, pues no deberían de estar expuestos a estos residuos peligrosos, ¿no? O con flora y fauna peligrosa, por aquello del sector agropecuario, o en acuarios o en lugares donde hay animales que pueden ser peligrosos para los adolescentes, no está permitido. Entonces, yo les quería contar que existe el trabajo infantil, que hay situaciones que no se consideran trabajo infantil, pero que también existe el trabajo adolescente permitido con ciertos requisitos, con ciertas características, y que sepan que ustedes, cuando lleguen a esa edad, y si llegan a esa edad, tienen el interés de trabajar, que sepan que están protegidos por la Ley Federal del Trabajo, por la Constitución, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, de protección de niñas, niños y adolescentes,
y que hay todo un marco normativo que los protege y donde está especificado que en qué pueden trabajar y en qué no. Y definitivamente trabajar a los siendo menor de 15 años, eso sí, está totalmente prohibido. Pero bueno, yo hasta aquí dejo mi intervención por lo pronto y voy a estar muy atenta a lo que comenten, a sus dudas y pues queremos escucharlos. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, maestra Graciela. Le damos las gracias por compartirnos sobre este tema. Y ahora sí, venimos con lo que son las preguntas. Tengo unas preguntas aquí que me pasaron por el chat, así que les voy a dar lectura a ellas. Las primeras dos preguntas que tengo son para el procurador. Judith nos dice, no creo que sea digno que desde tan pequeños los niños trabajen. Es necesario que el DIF ayude. ¿Cómo lo hacen? Y la otra pregunta es, ¿pueden llevar a la policía a los padres que obligan a los niños trabajador? Muchas gracias, América. Respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo interviene el DIF en caso de que se detecte este trabajo infantil? Nosotros como Procuradurías y como Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia tenemos programas específicos que atienden a este tipo de problemáticas. Tenemos una institución o un programa que se llama PAMAR, que se llama Programa para la Atención de Adolescentes y Menores en Riesgo, que tenemos todas las procuradurías y todos los DIF, que nos dedicamos a eso, a censar a los niños que detectamos y niñas que detectamos que están trabajando, las entrevistamos, hay un acercamiento a estas personas menores de edad, y les pedimos sus datos. Vamos a sus domicilios y hablamos con sus tutores y investigamos cuál es la causa por la cual están trabajando. Seguidamente mandamos psicólogos y trabajadores sociales, hablamos con los padres, los concientizamos de los riesgos y de las obligaciones que tienen y les pedimos que cese esta actividad, que los inscriban a las escuelas, que los lleven a los centros de salud y si es necesario apoyar, porque la causa es una causa de falta de recursos, nosotros activamos nuestros programas alimentarios y nuestros programas de apoyos de las diferentes direcciones y verificamos que ya dejen de trabajar. Ahora, ¿qué pasa si el padre se niega a dejar que su hijo cese de trabajar? Porque puede pasar, puede que hablemos con los padres, les demos los apoyos y ellos digan, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hijo trabaje. A eso ya nos enfrentamos a una conducta que es responsable penalmente, que se llama explotación infantil. Es un modo, es un delito que los adultos pueden cometer. Y en ese momento sí es procedente hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque ya hay una explotación. Ya la causa no es un estado de necesidad, ya es una condición del padre que quiere beneficiarse económicamente de un trabajo que está realizando su hijo. Ahí sí las procuradurías tenemos la facultad de hacer una denuncia y de buscar un cuidado alternativo con otro familiar que no los obligue a trabajar. Entonces, sepan que las procuradurías de protección y los sistemas DIF estamos para cuidarlos y protegerlos. Y es importante que puedan acercarse con un maestro, con un policía y decirle, ¿sabe qué? Yo quiero la ayuda de la procuraduría o me está pasando esto o yo vi esto y nosotros como procuradurías, como sistema DIF, los ayudaremos. Muchísimas gracias, procurador. Les están apareciendo en pantalla toda la información, si gustan anotarla para que puedan tenerla a la mano cuando, pues en algún caso, ¿no? Y ahora también le daré lectura a unas preguntas que le tienen a la maestra Graciela, así que voy a dar lectura a 4 preguntas. Zoe nos dice, ¿cuáles son los trabajos comunes en este tema? Mateo nos dice, ¿puedo trabajar a mi voluntad? Isabel también nos pregunta, ¿puedes trabajar en una tienda para ayudar a tus padres? Y Denzel nos pregunta, ¿por qué hay muchos niños que trabajan a tan corta edad? Maestra. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas.
Desafortunadamente, los trabajos más comunes en los que están las niñas, niños y adolescentes es en el trabajo en el campo. Una de las razones es que hay familias incluso que migran para trabajar dependiendo de la estación del año en diferentes cultivos y se llevan con ellos y con la familia a sus hijas e hijos y pues los ponen a trabajar, ¿no? Junto con los padres. Esa es una de las razones. Y el otro rubro donde trabajan más niñas, niños y adolescentes es en el del comercio. Seguramente ustedes han visto a algunas niñas y niños que están pues, en la calle vendiendo cosas o en los mercados también acompañando o a sus familias o sí trabajando en puestos que no son de su familia. Y si pueden trabajar, sí pueden trabajar, pero tienen que tener por lo menos 15 años, ¿sí? Si tienen menos de 15 años, no es posible no deben de trabajar, ¿no? No está permitido por la ley. A menos que tengan alguna actividad deportista, o sea, si son atletas, por ejemplo, si son artistas, eso, como les decía, no se considera trabajo infantil, pero si no tienen ninguna de estas actividades, entonces tienen que esperar hasta que tengan 15 años. Y al momento que tengan 15 años y ustedes tengan estas ganas de trabajar, por ganar experiencia, por aprender, por ayudar en casa o incluso para, pues como les decía, que alguna de las razones es por tener su propio dinerito para comprarse cosas, tienen que asegurarse que es en actividades que estén permitidas o que no estén prohibidas, ¿no? Como en la Ley Federal del Trabajo viene una lista que pueden ustedes revisar en el artículo 176 de cuáles son las actividades que están prohibidas para las y los adolescentes en edad permitida de trabajar. Entonces, hay que asegurarse que si van a buscar un trabajo, no sea en ninguna de esas actividades. Desafortunadamente, hay algunas, pues, patrones, hay algunas personas que o por desconocimiento o porque, pues, les conviene, para ellos a veces ellos creen que no les deben de pagar mucho, entonces contratan a adolescentes en actividades que no están permitidas, pero para eso hay que denunciar en estos teléfonos, en estos correos, porque pues están violando la ley y están vulnerando sus derechos, ¿sí? Si quieren trabajar, mencionaban si pueden trabajar en una tienda, primero te preguntaría qué edad tienes y cuáles son las actividades que realizas o quieres realizar en esa tienda. No podrías estar en caja, por ejemplo, ¿no? Cobrándole a los clientes. Pues si eres menor de 18 años, no está bien que estés en esas actividades. Y otra cosa, que en la tienda puedas tomar tus descansos, no debes de estar parado todo el día, no deberías estar vendiendo, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Entonces, sí habría que revisar cada caso, primero preguntando qué edad tienes y segundo, qué actividad quieres realizar. Y ya con eso, ustedes mismos van a poder responderse si pueden trabajar o no pueden trabajar. Muchas gracias, maestra. Ahora daremos la participación a cada uno de los que tienen sus manitas alzadas. Daremos 4 participaciones y posteriormente, si son preguntas, van a contestar nuestro procurador o la maestra, si sea quien ustedes le estén preguntando. Así que la primera participación le damos a Sofía Villegas. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Villegas. Soy de Emiliano Zapata, Morelos, y mi pregunta es que, ¿qué castigo podría tener la persona que está obligando al niño a que pues trabaje? Y un comentario, que yo tengo una amiga que cuando tiene su familia en otro estado, cuando va a visitarla, él siempre como que trata de ayudarlos porque tienen tienen como una tienda donde venden cosas y a veces cuando ha ido, le ayudaba a vender, en este caso, les ayudaba a vender, pero más que nada con supervisión de un adulto, no estaba completamente sola.
estaba, por ejemplo, nada más decía, ella se ponía a anotar que quería y ya nada más le decía a su tía que pues que si lo podía conseguir o algunas cosas se lo daban, pero no lo manejaba tanto así. Gracias. Gracias por tu participación, Sofía. En breve te van a dar respuesta a tu pregunta. Ahora le damos la palabra a Mía Fernanda. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Mía soy de una Mía, escuela. eh, Mía, te oyes muy trabada, no podemos entenderte bien. ¿Crees que si tienes alguna pregunta o algún comentario nos los puedas dejar por el chat y ahí te estaremos leyendo, por favor? Bueno, mientras arregla el internet, vamos a darle participación a Daniela Martínez. Daniela, ok. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Martínez Díaz y soy impulsora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Culiacán, Sinaloa. Y mi pregunta es, ¿qué estrategias están implementando actualmente para garantizar que ningún niño tenga que cambiar sus juguetes por herramientas de trabajo? Gracias. Muchas gracias, Daniela. Siguiente le damos la participación creo, a Mateo Isaí. Una disculpa, de verdad, levanté la mano sin querer. Ay, Dios. No te preocupes, Mateo, está bien. Bueno, entonces le daremos la palabra a Grecia Lobato. Buenas tardes, yo soy Grecia Rosete Lobato de Veracruz, en Yanga. Mi pregunta es, ¿cómo pueden los niños aprender y desarrollarse sin la presión del trabajo o las responsabilidades adultas? Gracias, eso es todo. Gracias, Graciela. Grecia, perdón. Y por última participación, María Fernanda. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda. Aquí soy del DIF de Jalapa y mis amigos conectados son Andy Josette, Vania Gisela, Ana Isabela y yo. Mi pregunta sería, ¿cuál es la multa a las personas que sobreexplotan a los niños que mandan a trabajar en las calles? Sería todo, gracias. Ok, gracias, María. ¿Les parece si esta ronda las contesta nuestro procurador y la siguiente ronda de preguntas las contesta nuestra maestra? Bueno, pues adelante, por favor. Sí, no, pues los felicito, muy interesantes las preguntas que han realizado. Voy a empezar por la primera, sobre el cuestionamiento sobre el niño que trabaja en la tienda. Este, Creo que debemos de ponerlo en contexto. El trabajo infantil, porque podemos tener familias que tienen negocios o que tienen, por ejemplo, alguna mamá que tenga alguna tienda de abarrotes, alguna mamá que venda, no sé, verduras. Es válido que nosotros como niños podamos tener actividades en las cuales ayudemos a nuestras familias. Pero ¿cómo vamos a identificar cuando estamos trabajando ya? Por ejemplo, que absorba tiempo que nosotros ocupamos para jugar, que absorba tiempo que nosotros ocupamos para descansar, que absorba tiempo que nosotros ocupemos para estudiar. Precisamente, cuando desarrollamos un trabajo, vamos a notar que es una actividad constante que nos absorbe tiempo y nos quita el tiempo. Entonces ahí vamos a determinar cuándo es trabajo y cuándo simplemente es una actividad de ayuda. Porque está bien que ayudemos en nuestra casa,
Está bien que vayamos ganando responsabilidades conforme vayamos creciendo, pero de barrer, de lavar donde nos alimentamos, tender nuestra cama, sí, alguna vez, en alguna ocasión hacer algún mandado, pero sí diferenciar cuándo es un trabajo, cuándo nos están obligando a hacer una actividad y cuándo simplemente es un apoyo familiar. Esa sería mi respuesta para el primer cuestionamiento. Preguntaba una impulsora, ¿cuáles son las estrategias implementadas para erradicar el trabajo infantil? Nosotros como Procuraduría y como Sistema DIF colaboramos y la estrategia que hemos diseñado es con la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, otras dependencias que nos puedan ayudar a supervisar. Nosotros como autoridades tenemos la obligación de supervisar centros laborales para darnos cuenta si hay niñas y niños trabajando. También hacemos recorridos en los cuales recorremos las calles y vemos si también hay niñas o niños trabajando. Es una actividad que hacemos en conjunto con muchas otras autoridades para darnos cuenta. Y claro, requerimos su ayuda, la ayuda de las niñas y niños que nos denuncien, que nos digan, ¿sabe qué? Aquí hay algo que está mal y quiero que usted venga y pues investigue y prevenga que haya el trabajo infantil. Sería mi respuesta para ese cuestionamiento. Otro que se hizo, yo lo entendía así, como que los niños ¿cómo pueden aprender sin la responsabilidad del trabajo? Nosotros creemos que niñas y niños van ganando una independencia paulatina conforme van creciendo. Precisamente cuando llegamos a los 15 años, la ley dice, si gustan, ya pueden ejercer un trabajo. Y como decía mi compañera que expuso antes que mí, tienen toda la protección de las leyes. Pero sí estamos de acuerdo que conforme van ustedes pues creciendo, sí va a haber en algún punto actividades que les van a encomendar sus papás, pero sin llegar al trabajo, ¿sale? Que quede muy claro, una persona puede trabajar hasta los 15. Antes de los 15 solamente podemos realizar actividades. La última pregunta que se hizo, ¿cuáles son las multas a las personas que sobreexplotan a los niños en la calle? La sanción para una persona que explote a niñas, niños en trabajo es una pena privativa de la libertad. Es un delito. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a una empresa y detecto que hay un niño una niña, un niño, un adolescente menor de 15 años? Hay sanciones para esa empresa. Hay sanciones económicas, inclusive el cierre y fincamiento de responsabilidades para el patrón que emplee de una manera consciente a personas menores de 15 años. Sería esa mi respuesta. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, ahorita le daremos a otras 4 personitas el uso de la palabra. Le daremos el uso de la palabra a Susan Yamilet. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Susan Yamilet, tengo 11 años, soy impulsora de Altamira y soy de Altamira, Tamaulipas. Y mi pregunta sería, ¿cuáles son las normas sobre la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente? Gracias. Muchísimas gracias, Susan. Y bueno, ahora le damos la palabra a Briana Paola. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, mi pregunta sería que, o sea, ¿cómo puede, cómo el DIF puede intervenir dentro cuando algún niño o alguna niña, algún adolescente está trabajando, cuando lo obligan, cómo el DIF puede interferir? Ya, eso sería todo. Ok, muchísimas gracias. Estas preguntas rápidamente se las vamos a dar la palabra al licenciado Rubén. Bueno,
me pidieron, si está el licenciado Rubén, ¿quiere compartirnos algunas palabras? Hola, sí, muchas gracias. Bueno, esto de cómo puede intervenir el DIF, ya lo explicó el procurador Giovanni, pero a grandes rasgos, el DIF se acerca a la familia para ver por qué está sucediendo esta situación, les ofrece alternativas, les dice que es una conducta que no es correcta y bueno, los insta a que les da seguimiento para que los niños y adolescentes no sigan trabajando y bueno, hasta que esta conducta, hasta que ya las niños y adolescentes dejan de trabajar en esto, ¿no? Y aquí me llamó mucho, gracias América, me llamó mucho la atención una pregunta de Dafne, que se parece mucho a la de Daniela. ¿Qué solución proponen para que un menor no tenga que trabajar cuando los padres, aún trabajando con el salario mínimo, y en México la canasta básica no está al alcance de esta familia? Fíjense que desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y desde los distintos gobiernos hay distintas becas, tanto para madres, padres, adultos mayores, estudiantes, y esas son las alternativas que brinda el gobierno, descuentos les dan tarjetas para sus útiles, les dan tarjetas, les dan una despensa, son todas estas alternativas desde el gobierno, desde los distintos gobiernos que hacemos para que ustedes no tengan que dejar de disfrutar de sus derechos. Eso era la participación que yo quería tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Rubén. Entonces, a continuación seguiremos con sus participaciones. Le damos la palabra a Vania Gisela. Bueno, yo soy Andy Joseph y ella es Vania Gisela y mi pregunta es que si cuál trabajo podría ser, cuál trabajo podríamos buscar si somos de 15 a 17, adolescentes de 15 a 17 años, ¿qué trabajo podríamos hacer? Gracias. Muchísimas gracias. Y también le daremos la palabra entonces a Melissa Vázquez. ¿Sí me escuchan? Sí. No. Mi pregunta sería para ustedes, es que si un menor de edad se les acerca a reportar a una persona que abusó de él por el modo de trabajo, ¿qué harían? Ok, muchísimas gracias, Melissa. Y le daremos la palabra al procurador. Sí, claro que sí, finalmente. Bueno, si un menor se acerca a una autoridad, a algún maestro o a alguna persona y reporta que sufrió un abuso producto del trabajo, primero sí tendríamos que entrevistar a esta niña, a este niño y preguntarle qué clase de abuso. Lamentablemente el hecho de trabajar fuera de nuestra casa, porque normalmente son trabajos que se desarrollan fuera de la casa, solos, sin nadie que te cuide, te pone propenso a que puedas tú ser víctima de muchos otros delitos que están ahí, que puede haber una persona que ve a un niño solo y pueda hacer algún delito en su contra. Sí tendríamos que entrevistarlo, inmediatamente ponerlo a resguardo, a salvo, buscar a sus familiares, eh, denunciar. Una de las partes principales que creo que es importante para que se respeten nuestros derechos es denunciar. Es que esa persona que hizo una acción en contra de nosotros reciba un castigo. No solamente porque estamos resguardándonos de nosotros, sino que estamos previniendo que otro niño, otra niña sufra lo mismo. Entonces, la cultura de denunciar es importante. Lo que haríamos sería eso, entrevistarlo, buscar a los padres, brindarle ayuda psicológica, brindarle ayuda de resguardo, verificar por qué está trabajando y denunciar. Eso sería el protocolo que a grandes rasgos llevarían las Procuradurías de Protección.
Ok, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a unas preguntas que le hicieron a la maestra Graciela mediante el chat. Bueno, Luna nos pregunta, ¿que un niño trabaje como actor o actriz de voz de una película se considera trabajo infantil? Y también nos preguntan, ¿qué pasa con los niños y niñas youtubers? ¿También es trabajo infantil? Le quiero dar la palabra a la maestra para que conteste estas preguntas y también si nos apoya a contestar la pregunta que hizo Vania. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. La primera sobre un niño actor que trabaja o que realiza actividades con su voz, no es trabajo infantil como tal porque está regulado por la Ley Federal del Trabajo y en este tipo de actividades los padres, madres o tutores deben de estar de acuerdo y deben de tener muy establecido cómo es el trabajo, o sea, que no interfiera con su educación, o sea, que la niña, el niño continúe yendo a la escuela, que obviamente no sean muchas horas que le dedique a esta actividad y sea en el marco de la ley, que en la Ley Federal del Trabajo se establece muy claro cómo debe de llevar a cabo estas actividades que no se consideran trabajo infantil. ¿Y qué pasa con las niñas, niños youtubers? Fíjense que esta pregunta es muy interesante porque la Ley Federal del Trabajo no habla así claramente, no pone ahí la palabra de youtuber en su texto, pero sí se establecen que si son actividades que están interfiriendo con su educación, con su recreación, con su salud, pues sí están en temas de trabajo infantil. Y otra cosa, si es fuera como de cuando digo el ámbito familiar, es que los padres, madres o tutores sean las personas que están supervisando, que estén acompañando a la niña o el niño artista o al niño o el niño deportista y que se estén cuidando mucho sus otros derechos. Entonces, si en este caso los niños youtubers están dedicándose solamente a eso, pues sí, está mal, es un trabajo infantil que los está alejando de sus actividades principales, que la única obligación que tienen las niñas y los niños es asistir a la escuela, aprender, jugar, todas esas actividades son las que tienen que estar haciendo una niña y un niño. Y si esta actividad de youtuber lo está alejando de esto, de sus derechos, entonces pues estamos mal, ¿no? Está en una situación de trabajo infantil y en los peores de los casos, luego hasta explotación infantil, porque nada más se dedican a eso. Entonces, no está regulado como tal, o sea, no lo vamos a encontrar en la ley así con youtuber, pero si no cumple con ciertas características que ya les mencioné, entonces sí es trabajo infantil. Ok, muchísimas gracias, maestra. Vamos a dar las últimas 3 participaciones, así que le damos el uso de la palabra a Renata Segura. ¿Se me escucha? No, bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué pasaría si a un niño o niña que no es de México o, bueno, de un país, bueno, en este caso de México, vive aquí y pues tiene un trabajo, o sea, le están obligando a trabajar, pero avisa a las autoridades y no le ayudan porque no es de México? ¿Qué se podría hacer? Gracias. Muchísimas gracias, Renata. Ahora le daremos la palabra a Excel Samay. ¿Nos regalas prendido tu micrófono? No, ya, hable. ¿Ya se oye? Tenemos interferencia. Ok, ya. ¿Qué vas a hacer la portada?
Yo voy a aportar y les voy a decir algo del artículo 28. Todos los niños y las niñas tienen derecho a la educación, a la salud, derecho a jugar, a vivir sus sueños y a pensar en las cosas y tienen derecho a ir a la escuela para poder aprender y etcétera. Gracias. Muchísimas gracias por compartirnos esto, es muy importante. Y por último le daremos la palabra a Víctor Daniel. Hola, muy buenas tardes. Yo soy el niño difusor del estado de Querétaro. Pues mi pregunta es la siguiente. Es sobre que si una de las principales causas de la explotación infantil o del trabajo infantil en niños menores de 15 años sea la falta de oportunidades en el país y de empleos que muchas de las veces generan o pocos ingresos o a veces simplemente explotación y por ejemplo, no dan como que las oportunidades suficientes para todas las personas. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Estas dos preguntas dejaremos que nos las responda la maestra Graciela, así que por favor. Muchas gracias. Pues yo creo que varios de ustedes han sido muy atinados en comentar de que a veces los padres, los tutores, pues no tienen los ingresos suficientes y pues eso orilla a las niñas, niños a participar en este tipo de actividades. También comentarles que precisamente el Gobierno de México, la Secretaría del Trabajo en este caso, lo que está buscando es dignificar el trabajo de los padres, de los adultos, porque cuando se dignifica el trabajo de los adultos, entonces ya no es necesario, por temas de alimentación de necesidades básicas, pues buscar un ingreso extra y ya se permite y que las niñas, niños y adolescentes se dediquen a lo que se deben dedicar, que es, ya lo mencionaron muy bien, que dio lectura al artículo 28, donde vienen los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes. Entonces, lo primordial es que, bueno, una de las cosas que creo que bajaría mucho el número de niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil es que sus padres y tutores tengan un trabajo digno. Y de eso se está también dedicando el gobierno al subir el salario mínimo, al dar programas sociales en los que se les da apoyo para que las familias puedan salir adelante, pero también a que tengan un buen trabajo, ¿no? Con acceso a la seguridad social, que eso les permite tener acceso a la salud. Entonces, esa es una de las soluciones que estamos viendo desde el Gobierno de México para precisamente dignificar la vida de las niñas, niños y adolescentes a través del trabajo de sus padres. ¿Sí? Hay una pregunta que no pude anotar y pues no quisiera que se quedara sin contestar. Lo dijo la primera niña, creo, no sé si la tienen por ahí, pero bueno, comentarles que eso es una de las soluciones que estamos viendo y que pues estamos buscando desde el Gobierno de México que todas y todos, los niñas y niños, se dediquen a, como dice el foro, solo sus juegos y sus sueños, ¿no? Que no estén en temas de trabajo infantil. Muchísimas gracias, maestra. Creo que con esto daremos cierre a las participaciones y iremos a las conclusiones. No sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por hoy estar aquí con nosotros. Les damos las gracias y de corazón esperemos que este tema les llegue y puedan concientizarse ustedes mismos y no solo se quede en casa como un tema que solo nosotros sepamos, sino que podamos compartirlo con más niños, podamos compartirlo con más personas y podamos llegar a saber qué hacer en estos casos. Nos compartieron cómo podemos denunciar, cómo podemos reaccionar ante estas situaciones y cómo si nosotros en algún momento quisiéramos llegar a trabajar, cómo podríamos hacerlo y cuál es la manera correcta de hacerlo. También nos compartieron cómo es que no hay que saber diferenciar lo que es un trabajo infantil y lo que no es, lo que es un apoyo a nuestra familia, lo que es un apoyo en casa. Así que les damos las gracias a cada uno de los exponentes y a cada uno de sus preguntas también. Y no olviden que todos nuestros derechos
que tenemos para pedirles a los demás que nos acompañen a disfrutarlos, como ir a la escuela, tener atención médica, poder comer una dieta saludable, entre otros. Y para cerrar el foro, le doy la palabra a Graco, también le daré la palabra al licenciado Martín y a la maestra Graciela para que nos den una pequeña conclusión respecto a este tema. Graco. Pues, las niñas y niños no tienen derecho a trabajar porque si trabajan pierden sus derechos, no pueden comer bien, se pueden enfermar. Sobre el peso se pueden lastimar, cortar con ladrillos si trabajan. Muchísimas gracias, Graco, licenciado. Sí, pues gran gusto haber estado con ustedes y platicar sobre este tema. Mi conclusión sería, niñas y niños tienen derecho a jugar, a vivir en un ambiente libre de violencia, a gozar de la salud y no deben de trabajar hasta los 15 años. Por lo pronto, pues es una etapa para jugar, divertirnos, aprender y estar sonrientes y esperemos que así sea. Muchísimas gracias, licenciado. Maestra. Muchas gracias. Primero agradecerles la invitación. Estoy encantada de verles, de saludarlos y darme cuenta que existe una generación de niñas, niños y adolescentes muy informados y muy involucrados en los temas que deben de estar involucrados. Comentarles que existen leyes que los protegen en todos los sentidos, en este caso, en el caso del trabajo. Recordarles que, como bien lo decía el procurador, a partir de los 15 años pueden trabajar, no es obligatorio, pero bueno, pueden trabajar a partir de los 15 años, y si tienen menos de 15 años, de verdad que disfruten mucho esa etapa de su vida, porque es una de las etapas más lindas, donde sí deben de estar ustedes muy pues metidos en su educación, en los juegos, en los sueños y con su familia, con sus amigos. Disfruten mucho esa etapa porque se va muy rápido y créanme que hay que disfrutarla y todo a su tiempo. Si yo veo que hay muchos que ya quieren trabajar, créanme que va a llegar el momento en el que van a tener que trabajar. Entonces, disfruten esta etapa y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, maestra. Y por último, le cedo la palabra al licenciado Rubén Ernesto Martínez Rodríguez y a la maestra Aramara para poder dar cierre a este foro. Gracias. Bueno, hoy fue un foro pues muy bonito, lleno de emociones, mucha reflexión. Todos nos llevamos mucho aprendizaje. No quiero redundar, pero bueno, ya vimos que dónde deben de estar ustedes, niñas, niños y adolescentes, jugando en la escuela, disfrutando sus derechos. Habrá casos en los que tengan que trabajar, ya conocen las reglas para hacerlo. Quiero agradecer mucho al señor procurador del Estado de Guerrero, Martín Yactivani, muchas gracias. A la maestra Graciela Aurora Ramírez, directora de Políticas del Trabajo Digno, muchas gracias por haber participado con nosotros. Pero sobre todo a todas y todos ustedes, niñas, niños y adolescentes, que estos foros son por y para ustedes. Ustedes los hacen y hacen que sean foros muy, muy, muy bonitos, muy interesantes, muy participativos. No olviden que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes siempre está a su lado, también las demás procuradurías como la del maestro Yactivani, velando por sus derechos. Aquí ahorita ya les proyectamos ahí el mapa, los teléfonos a donde se pueden comunicar en caso de que detecten alguna violación a sus derechos. Llamen, nosotros estaremos atentos a sus llamados. América, muchas gracias, felicidades. Graco, igualmente, nos encantó tu exposición porque fue muy clara, muy sencilla, muy directa y todas y todos lo entendimos. Bueno, pues nos vemos en el próximo foro y que todas y todos estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, América, Graciela, Procurador, Graco. ¿Y qué les parece si para cerrar el foro, como cada miércoles, vamos a tomar la fotografía
de todas y de todos. Entonces es necesario que prendan sus camaritas para que en lo que mis compañeras y compañeros están tomando las fotos, ¿qué te parece, Rubén, si nosotros les mandamos saludos a los estados que están conectados? Entonces, un fuerte abrazo para Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Y además déjenme comentarles que nosotros desde el Sistema Nacional DIF estamos trabajando para ustedes en la preparación del tercer encuentro nacional de la red de impulsores de la transformación que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México. Eso va a ser el 25 y 26 de julio, en la 24 y 25, discúlpenme ustedes, 24 y 25 de julio en las Utopías, El Barco y la Libertad, en la Alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Entonces les pedimos que estén muy al tanto y muy al pendiente con sus enlaces estatales para que tengan toda la información. Y entonces en el momento en el que mis compañeras me indiquen que ya tomaron la fotografía de todas y todos, nosotros les mandamos un abrazo. Muchas gracias, Guerrero. Estamos con ustedes ante esta situación, Oaxaca, Veracruz, y les esperamos en el próximo foro. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todas y a todos. Nos vemos en un mes. Chao. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. 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 Bye, bye. Cuídense. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.